Ok, jóvenes, continuamos entonces con el tema de tiristoras. Ahora vamos a trabajar con el concepto de un SCR, o lo que le llamamos rectificador controlado de silicio, en inglés o por las siglas, un SCR. Este dispositivo es parecido, y digo parecido porque obviamente no es igual, así que es parecido a lo que vimos con un diodo Shockley, por eso lo pongo en ese orden: primero el diodo Shockley, ahora el SCR. En términos de configuración de cómo se construye, es parecido como vimos con el diodo Shockley: 4 capas semiconductoras o de silicio tipo P, N, P, N, positivo, negativo, positivo, negativo. Tiene también un ánodo y un cátodo como terminales, pero ahora tiene un terminal extra, un tercer terminal conocido como gate, como el terminal de los transistores FET. Este tiene un ánodo y un cátodo, y en adición tiene un gate. En términos de la configuración interna, es parecida también a la de un diodo Shockley. Tiene un transistor PNP, tiene un transistor NPN conectados entre sí para generar el ánodo y el cátodo. Y en adición, en esta conexión donde para el diodo Shockley solamente se conectaban entre sí, pues de ahí entonces ahora se saca el terminal, el tercer terminal del gate. En términos del símbolo, ahora sí se ve como si fuera el símbolo de un diodo completo, ¿eh? De ánodo a cátodo, pero entonces la diferencia es que ahora tiene un tercer terminal. Esa es la diferencia del símbolo de un diodo normal. El diodo normal, esta parte no la tiene, del gate, ahora tiene ánodo, cátodo y tiene un gate. Tiene el tercer terminal. Y ese sería entonces el símbolo de un SCR. La operación de un SCR, nuevamente, para que él funcione, pues hay que nuevamente conectarle voltaje de forma polarizada, de forma directa. Quiere decir que el ánodo tiene que estar conectado a ese voltaje positivo y el cátodo tiene que estar conectado hacia ground, para que entonces nuevamente la corriente, igual que el diodo Shockley, vaya en esa dirección. Según el símbolo de la flechita, iría de ánodo hacia cátodo, o la corriente entrando por el ánodo, saliendo por el cátodo, para que haya corriente a través del SCR. Ahora, en adición a que para que este SCR funcione distinto al diodo Shockley, él necesita que por el gate entre una corriente que le llaman una corriente de disparo a través del gate, o lo que le llaman un trigger current, una corriente de disparo, trigger current, o la corriente a través del gate, o en este caso le vamos a llamar la IGT. IG porque es corriente entrando por el gate, y la T de disparo en inglés sería un trigger, lo que le llaman un trigger en electrónica. Esa corriente normalmente se genera con un voltaje. Aquí yo pongo esta señal cuadrada, porque esto es un disparo de corriente, o sea, esto es una corriente que es momentánea, no se tiene que quedar ahí conectada a un nivel de corriente siempre conectado. Usted puede tirarle esto es como si fuera un disparo, un shot de una pequeña cantidad de corriente. Usted le conectó le colocó por aquí un disparo de corriente, y aunque luego ya desaparezca ese disparo de corriente, ya con eso él activó el SCR. No tiene que tener una corriente todo el tiempo conectada, sino que una corriente momentánea para que él se pueda activar. La curva característica del SCR es parecida a la del diodo Shockley. Tanto para corriente como para voltaje, necesita la corriente estar por encima de su corriente holding, la holding current, o la corriente de sostenimiento. Si la corriente que está pasando por el SCR es mayor que la corriente IH, pues el SCR está en región de conducción, está prendido. Y también si el voltaje que se va a generar o que le vamos a conectar a través del SCR, que es el voltaje de aplicación, es mayor que el voltaje VRF de ese SCR. Si es mayor, pues entonces también él va a estar en región de conducción. Si la corriente está por debajo de la IH y el voltaje está por debajo del VRF, pues entonces está en región de bloqueo. Así que es lo mismo, son los mismos parámetros: IH, holding current o corriente de sostenimiento, VRF, voltaje de breakover forward, breakover forward voltage. Es lo mismo que tenemos para
el caso de un diodo Shockley, son los mismos parámetros que tenemos para un SCR. La diferencia es que en adición a que la corriente y el voltaje estén por encima de la IH y del VRF, tuvo que haber habido una IGT en algún momento para que se active. Si esa IGT no entra por el gate, nunca el SCR se va a activar. Esa es la importancia en este caso. Una aplicación que nosotros podemos tener como SCR es pues, mandar a prender o apagar una carga que esté conectada a través del SCR, usando el SCR como dispositivo para permitir el encendido o el apagado de esta carga. ¿Ve? Por eso a este circuito le llamamos un on-off control of load current. ¿Por qué? Porque con el SCR yo voy a controlar el nivel de corriente que está pasando por esa carga, y de esa manera yo puedo prender o apagar la carga dependiendo del nivel de corriente que esté pasando por ahí. Lo mismo que hacemos, por ejemplo, con un transistor bipolar, prender o apagar un LED, pues lo podemos hacer ahora con un SCR, el encendido y apagado. Vamos a presumir que esta RL sea un LED, por ejemplo, puede ser un motor pequeño, una válvula, cualquier cosa. A nivel práctico que yo quiera prender o apagar, pues yo lo puedo prender o apagar con un SCR, ¿ve? Utilizando este circuito. Me voy a ir un momento al ejemplo para que lo vean. Este ejemplo del encendido o el apagado. Aquí yo le puse una resistencia RL de 1 kilo ohm porque lo voy a hacer de forma teórica, pero a nivel práctico, si yo quiero ver algo prendido o apagado, pues podría sustituir aquí o añadirle un LED, una bombilla, un motor pequeño para ver si ese motor, esa bombilla o lo que sea prende o apaga. Lo primero que quiero saber es cuánto es la corriente que va a usarse para activar el SCR, que es la corriente de disparo, la IGT. Para eso, este que yo tengo aquí es lo que le llaman un interruptor. ¿Ve? S1, un interruptor. En este caso el interruptor está abierto, ¿ve? Y es como si esto fuera un push button. Entonces, si yo lo hundo, de momento, pues este voltaje va a conectar con esta resistencia y por ahí va a pasar corriente y va a entrar por el gate. Y entonces yo puedo hundir ese push button, lo que le llamamos un push button, que es pues un botón que usted lo hunde con el dedo, por ejemplo. Usted lo hundió, dejó pasar la corriente, después usted lo deja de hundir, y aunque ya lo dejó de hundir, que vuelve y separa esta fuente y esta resistencia y la desconecta, pero ya usted dejó pasar una corriente en un momento dado y eso se convirtió en la IGT, y de esa manera es que ese SCR se va a poder prender. ¿Cuánto sería el valor de esa IGT que yo voy a generar en este caso? Pues yo necesito saber cuánto voltaje voy a usar del trigger, que es el que me va a generar esa corriente de trigger, menos el voltaje que se genera entre el gate y el cátodo, entre el punto de G, el terminal del gate, y el terminal K del SCR. El dispositivo me dice que me dice que el voltaje de gate a cátodo, VGK, es de 0.7 voltios, parecido a de un diodo normal. Pues le resto, uso esta resistencia aquí en el gate de 560 ohmios, porque por aquí es que va a pasar la corriente de disparo para poder entrar al gate. Pues lo mismo, resto el voltaje que hay antes y el voltaje que hay después de la resistencia y divido entre la resistencia. En este caso el voltaje trigger es 3 voltios, resto los 0.7 que estarían aquí entre el gate y el cátodo, que son 0.7, divido entre 560 ohmios y eso me da 4.1 miliamperes. Esa sería la corriente que pasaría de disparo de forma momentánea. Cuando yo hundí este push button, lo hundí, lo dejé de hundir, pero ya si pasó la corriente, aunque sea por unos pequeños segundos, ya automáticamente yo voy a prender ese SCR de 4.1 miliamperes. La corriente entonces que va a pasar por aquí, por la carga, y que va a pasar por el SCR, va a ser igual al voltaje que le tengo conectado al SCR, que son 24 voltios, menos el voltaje que está entre el SCR, entre el ánodo y el cátodo. Vamos a presumir, según el problema, que ese voltaje es de 0.8 voltios, así que le resto 24 al voltaje del SCR
y lo divido entre la resistencia por donde va a pasar la corriente, que es la RL, en este caso es de 1 kilo ohm. Si fuera por ejemplo un LED, pues habría que ver cuánto es la resistencia del LED. Si fuera un motor, cuánto sería la resistencia de ese motor, lo que tenga conectado ahí. En este caso 24 menos 0.8 entre 1000 ohmios, que es la resistencia de carga, me genera 23.2 miliamperes. Y entonces ahora vuelvo y comparo. ¿Con qué voy a comparar esa corriente que está pasando por el SCR? Con su IH. Esos 23.2 miliamperes son mayores que la corriente IH, pues entonces el SCR está prendido. Como el SCR está prendido, pues lo que haya aquí conectado también va a estar prendido. Si es un motor, si es una bombilla, si es un LED, como pasó una corriente que me activa el SCR, pues al SCR estar activo, eso también, como está en serie con el SCR, es la misma corriente que pasa por el SCR y pasa por la carga, pues lo que esté ahí se va a prender también. La tercera pregunta es si, por ejemplo, yo tomo este voltaje y lo bajo a 12 voltios. ¿Qué pasa? Si yo lo bajo a 12 voltios, vuelvo y resto 12 ahora, menos los 0.8 del SCR, entre los 1000 ohmios de esta resistencia de carga, y eso me generaría una corriente ahora por el SCR de 11.2 miliamperes. ¿Qué sucede? Cuando yo comparo eso con la corriente holding de 15 miliamperes, ¿qué pasa? No es suficiente, porque ahora la corriente del SCR está por debajo de la IH. 11.2 miliamperes es menor que 15 miliamperes. Eso significa que este SCR está apagado. Si el SCR está apagado, lo que tenga aquí conectado va a estar apagado también. Y de esa manera yo no voy a poder prender eso que tenga ahí conectado, ese LED o ese motor o lo que sea que esté, esa bombilla que está ahí conectada va a estar apagada porque el SCR va a estar apagado. Así que todo depende si la corriente que yo deje pasar por el SCR va a estar encendido o apagado. Si la corriente que yo genero por ahí va a ser mayor que la IH, si es menor, pues va a estar apagado. Así que es importante, pues obviamente, generar una corriente mayor que la IH. Este otro push button que yo tengo aquí conectado a ground es si yo quiero mandar a apagar este SCR. Igual que con esta corriente que entró por el gate, yo permití pasar corriente por el SCR y que ese SCR pueda estar prendido. Obviamente si la corriente que pasa por ahí es mayor que la IH, también yo tengo que mandar a apagar el SCR, porque si no, pues se quedaría siempre la bombilla o lo que sea aquí prendido. A menos que yo mande a apagar todo el circuito, tumbe esta fuente de voltaje. Pero si esta fuente de voltaje está conectada de forma directa y no la voy a apagar porque eso también es parte de un circuito más grande, yo tengo que mandar a apagar ese SCR. En este caso hay diferentes formas de apagar el SCR. Una forma es simplemente le conecto aquí un push button conectado a ground. ¿Qué sucede? Cuando este push button yo lo presiono, la corriente que está pasando por aquí se va a ir por acá y se va a ir a ground. Y en este caso yo desvío la corriente por este interruptor. Y cuando yo cierro ese interruptor, hundo ese interruptor, la corriente que viene por aquí bajando se va a desviar, se va a ground y ya no va a estar pasando por el SCR, y de esa manera yo le tumbo la corriente del SCR y la mando a apagar. Eso es lo que acá en teoría, si nos vamos a la teoría, aquí la página 6, yo menciono que son los métodos para apagar un diodo Shockley o un SCR. Esto aplica también para el diodo Shockley como para el SCR. Si yo quiero apagar un diodo Shockley o un SCR o cualquier tiristor, esto aplica prácticamente para todos los tiristores, yo lo puedo hacer como vimos en ese circuito, colocándole un interruptor abierto. Lo que le llamamos que está normalmente abierto. Normalmente abierto es que cuando yo no lo tengo presionado, pues el interruptor está abierto, no está dejando pasar corriente. Cuando lo presiono, lo cierro y entonces la corriente va a pasar por ahí y le va a tumbar la corriente al SCR, o si fuera un diodo Shockley, al diodo Shockley, y la corriente se va a eliminar por completo, de manera que la corriente se hace cero. Y de esa manera se consigue que yo apago ese diodo Shockley o SCR. De esa manera entonces le estoy quitando toda la corriente del SCR o el diodo Shockley y lo apagué. Otra forma de hacerlo es lo que se conoce como conmutación forzada.
Conmutación forzada es no tumbarle la corriente completa, sino tumbarle parte de la corriente al SCR o al diodo Shockley. Yo no tengo que dejar el SCR y el diodo Shockley sin corriente full, o sea, no tengo que tumbarle la corriente completa. Después que la corriente se vaya por debajo de la IH, ya es suficiente para que ese diodo Shockley o ese SCR yo lo apague, porque ya la corriente se la estoy bajando por debajo de la IH, aunque no sea cero completa, pero como es menor que la IH, también en ese caso él estaría apagado. Me voy a ir entonces al documento al final. Estos son 3 ejemplos de lo que nosotros podemos hacer para mandar a apagar un diodo Shockley. Aquí puede ser un diodo Shockley o un SCR. En este caso le puse un SCR, por ejemplo. Aquí le puse el caso. Este segundo ejemplo B fue más o menos lo que hicimos acá. En este ejemplo B. En este ejemplo B, y aquí están las explicaciones de los 3 ejemplos que tienen. Aquí yo pongo un push button acá con respecto a ground, de manera que como cuando el SCR está funcionando, yo apreté este switch, dejé pasar la corriente del gate, prende el SCR, pasa corriente. Esto vamos a decir que está abierto, pues por aquí no hay corriente pasando, está toda la corriente pasando por el SCR prende, y si obviamente la corriente es más que la IH, pues entonces ese LED, en este caso ese LED que tengo ahí conectado va a prender, que esto es normalmente lo que hacemos en los laboratorios, visualmente poder ver el encendido de un LED. Si yo quiero mandar a apagar ese SCR para que ese LED apague, pues entonces yo hundiría este push button. Al cerrarse, porque lo estoy hundiendo, entonces la corriente ahora se va a desviar por ahí y se va a ir a ground. Ya no va a pasar por aquí, por el SCR ni por el LED. Y obviamente ese SCR se va a apagar y por consiguiente el LED se va a apagar, porque le desvié la corriente completa por acá, usando este push button. Aquí este push button es normal y open, esta NO es normal y open, está normalmente abierto. Cuando yo lo hundo, cierro y pasa la corriente por ahí y la tira a ground y deja de pasar corriente por acá. Si yo le puse el push button ahora ahí directamente junto con el LED en serie, no acá en paralelo, este lo puse como hacia el lado en paralelo entre este punto y ground, ahora lo puse directamente en serie con el LED, pues ya no puedo usar normal y open, porque si está abierto no va a pasar corriente por ahí, pues ahora lo tengo que usar al revés. En la otra configuración de los interruptores, usarlo como normal y close, que es normalmente cerrado. ¿Ves? Si el interruptor está cerrado, pues inicialmente cuando yo activo este interruptor, paso corriente por el gate, se activó, pasa corriente por el LED, por el SCR, y este LED puede estar prendido. Entonces necesito aquí un interruptor ahora cerrado para que entonces pase corriente por ahí. Si yo entonces quiero mandar a apagar el SCR y que apague el LED ahora, pues este interruptor que es cerrado, cuando lo hunda va a abrir. Y cuando abra, en ese caso, tumbo la corriente nuevamente. Y de esa manera, al tumbar la corriente completo, porque ya abrió, nuevamente, ahora no la estoy desviando. En este caso, este lo uso para desviarla. En este caso, simplemente lo pongo ahí de forma directa para que entonces cuando abra, tumbo la corriente y nuevamente tumbo la corriente completa y no hay corriente por el SCR y el SCR se apaga y por consiguiente el LED se apaga. Aquí puedo usarlo en lo que se conoce como conmutación forzada. Conmutación forzada lo que significa es que ahora yo lo que hago es que desvío la corriente por acá. ¿Ves? En este caso uso un interruptor normal y open como aquí, pero entonces le pongo una fuente de voltaje al revés. ¿Ves? Debe de colocarle más o menos 12 voltios, le coloqué negativo y positivo 12 voltios. ¿Qué sucede? Cuando el circuito está funcionando y está pasando corriente por aquí, como esto está abierto, por aquí no hay corriente pasando, cuando este interruptor yo lo mando a cerrar y lo hundo, dejo pasar corriente por aquí y esta fuente al estar invertida y está conectada aquí me va a generar una corriente al revés. ¿Ves? En sentido contrario al SCR. ¿Qué sucede? Como la corriente del SCR está de arriba hacia abajo,
Y al esta fuente negativa o invertida generar una corriente al revés, pues hace que estas dos corrientes, la que me estén viendo ahora, mientras la que está pasando normalmente por el SIAL, se encuentren, una hacia abajo y otra hacia arriba, y esas dos corrientes se empiezan a restar. Y eso hace que entonces la corriente que está pasando por el SIAL baje considerablemente. Y eso entonces lo que genera es conmutación forzada, porque ahora yo estoy bajándole la corriente al SIAL, de manera que como la corriente bajó, no necesariamente se hace cero completa, pero sí como baja, puede ser que baje a menos IH, y de esa manera ese LED apague porque el SIAL lo apague. Y de esa manera pues le estoy apagando el SIAL mediante lo que se conoce como conmutación forzada. Así que lo puedo hacer apagando directamente, tumbándole completamente la corriente, sea porque se la desvié por otro lado, o se la tumbé directamente en ese mismo rama del circuito, o creo una corriente inversa para que choque con la corriente baje y se vaya por debajo de la IH, y ahí apague entonces el SIAL y apague entonces el LED. Esas son tres formas que podemos hacer para mandar a apagar el SIAL. Recuerde, si usted no manda a apagar el SIAL se va a quedar prendido y el LED siempre se va a quedar prendido. Así que de la manera que lo puedo hacer es colocando estos interruptores de esta manera para entonces mandarlo a apagarlo. Y de esa manera pues prácticamente con este interruptor que yo tengo aquí genero la IGT, prendo el SIAL, prendo el LED, y con este interruptor acá que tengo en esta posición, en esta o en esta, lo mandaría a apagar. Y de esa manera prendo por un lado el SIAL y prendo el LED, y por el otro lado mando a apagar el SIAL y mando a apagar el LED.